La lluvia golpeaba las ventanas del departamento de Iztapalapa con una violencia que parecía reflejar el caos interior de Mariana. Eran las 11 de la noche y ella estaba sentada en la orilla de la cama matrimonial con las manos temblando. Su esposo, Víctor, había salido hace 3 horas sin decir a dónde iba. En los 4 meses de matrimonio, esto era inusual. Víctor siempre regresaba a las 9, siempre con excusas sobre el trabajo en la fábrica de autopartes donde era supervisor. Mariana tenía 24 años, había crecido en una familia tradicional donde las mujeres se casaban jóvenes y no hacían preguntas. Su madre, Refugio, le había enseñado que el matrimonio era sagrado, que debía obedecer a su esposo sin cuestionamientos. Cuando Víctor la pidió en matrimonio después de conocerla en la misa de domingo, Mariana sintió que su vida finalmente adquiría el sentido que la sociedad esperaba de ella. No sabía que estaba caminando hacia un abismo. La noche anterior a la boda, su madre le había dado la conversación. Sentadas en la cocina mientras preparaban tamales para la recepción, Refugio le había susurrado que el deber de una esposa era complacer a su marido en todo, especialmente en la intimidad. «Es lo que Dios quiere», había dicho su madre, evitando mirar a los ojos a Mariana. «Tu cuerpo ahora le pertenece a él». Mariana había asentido, nerviosa, pero confiada. Víctor le había jurado amor eterno, había prometido cuidarla, darle una vida digna. Ella había entregado su virginidad la noche de bodas con la esperanza de que eso significaba pertenencia, seguridad, hogar. Ahora, 4 meses después, sabía que había sido ingenua. El departamento era pequeño, de 2 recámaras, en una zona que Víctor describía como en desarrollo. La realidad era que era un barrio pobre, donde los edificios se caían a pedazos, y los vecinos gritaban a través de las paredes delgadas. Mariana había dejado su empleo como asistente administrativo en una pequeña oficina para dedicarse al hogar, como Víctor le había pedido. «Quiero que te quedes en casa», había dicho. «Un hombre debe mantener a su familia». Lo que no había mencionado era que no podía permitirse mantener a nadie. La deuda había comenzado a manifestarse lentamente. Primero fueron los atrasos en el alquiler. Luego, Mariana descubrió que Víctor había tomado prestado dinero de prestamistas informales. Cuando le preguntó, él se había enojado. «¿Qué? ¿Ahora cuestiona mis decisiones? Soy el hombre de esta casa». Su mano había volado hacia ella, no de manera accidental, sino deliberada. No fue el primer golpe, pero fue el primero que ella admitió que era un golpe. Mariana había comenzado a notar los cambios en Víctor. Se volvió más distante, más furioso. Pasaba noches enteras fuera, regresando oliendo a cerveza y a otras mujeres. Cuando estaba en casa, apenas la miraba. Pero cuando quería intimidad, esperaba que ella estuviera disponible, sin preguntas, sin resistencia. Ella había aprendido a permanecer inmóvil, a desaparecer dentro de sí misma, mientras él hacía lo que quería. Alrededor de las 11:30, escuchó la llave en la puerta. Víctor entró con una energía extraña, casi frenética. Sus ojos brillaban de una manera que Mariana no reconocía. Llevaba un sobre grueso en la mano. «Siéntate», dijo, su voz más suave de lo habitual. Mariana obedeció. Víctor se sentó frente a ella, el sobre en sus manos. «He solucionado nuestros problemas». Mariana sintió un pequeño destello de esperanza. Quizá había conseguido un mejor trabajo. Quizá las cosas mejorarían. «Conocí a alguien importante», continuó Víctor abriendo el sobre. Dentro había billetes, muchos billetes. 200,000 pesos. Mariana nunca había visto tanto dinero junto. «Este hombre es un empresario importante, muy rico. Necesitaba algo y yo pude facilitarle las cosas». Mariana no entendía. «¿Qué tipo de cosa?». Víctor la miró con los ojos vacíos de culpa. «Te vio una vez que fuimos a la tienda. Dijo que eras hermosa, que quería pasar tiempo contigo». El mundo de Mariana se detuvo. «¿Qué?», susurró. «Solo una noche, mi amor», dijo Víctor, su voz adoptando un tono que pretendía ser persuasivo, como si estuviera vendiendo algo que ya había decidido vender. «Solo una noche. Este hombre paga muy bien. 200,000 pesos, Mariana. Podemos pagar todas nuestras deudas.
Podemos vivir mejor. Mariana se levantó alejándose de él. No, no, Víctor, yo no. Eso no es. ¿Es mi esposa? Preguntó Víctor, su voz endureciéndose. ¿No dijo tu madre que tu cuerpo me pertenece? Pues si me pertenece, yo puedo hacer con él lo que quiera, y he decidido que quiero que ayudes a esta familia. Mariana corrió al baño y vomitó. Lo que sucedió a continuación fue un borrón de horror. Víctor la golpeó cuando ella se negó. Le dijo que era una egoísta, que no lo amaba, que era una vergüenza para su familia. La encerró en la recámara mientras él iba a arreglar los detalles. Cuando regresó, la obligó a bañarse, a perfumarse, a ponerse el vestido rojo que él había comprado semanas atrás, el vestido que ella nunca había usado porque le parecía demasiado revelador. «Será mejor que cooperes», había susurrado Víctor en su oído mientras la agarraba del cuello. «Si lo haces bien, tal vez no te golpee después». La dirección que Víctor le dio fue a un departamento en Polanco. Mariana nunca había estado en ese barrio. Era otro mundo, limpio, moderno, lleno de personas que parecían exitosas. El departamento era de lujo, en el piso 32 de un edificio reluciente. Cuando Víctor la dejó en la puerta y se fue, ella se sintió como si estuviera cayendo. El hombre que abrió la puerta no era lo que esperaba. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez 35 años, con facciones afiladas y ojos grises, que la observaban con una intensidad que le hizo sentir aún más desnuda. Se presentó como Alejandro Santana, CEO de una empresa de tecnología. Su departamento era tan limpio y moderno que parecía un museo. Alejandro pidió vino. Mariana rechazó. Él no insistió. Víctor dijo que eras hermosa, había dicho Alejandro, caminando alrededor de ella como si fuera una obra de arte. Tenía razón. Mariana no respondió. Estaba temblando. Lo que pasó esa noche fue exactamente lo que ella temía. Alejandro fue casi gentil en comparación con la brutalidad de Víctor, pero la gentileza hizo que fuera peor de alguna manera, porque cuando terminó, cuando Alejandro se relajó en la oscuridad, Mariana se dio cuenta de que la gentileza de un extraño era más humano que el trato del hombre que supuestamente la amaba. A la mañana siguiente, Víctor fue a recogerla. Alejandro le entregó un sobre aún más grueso, 500,000 pesos. Mariana vio a su esposo sonreír, un sonrisa de depredador. «¿Ves?», dijo Víctor mientras conducían de regreso a Iztapalapa. «Te dije que solucionaría nuestras cosas». Mariana miraba por la ventana, viendo la ciudad desfilar. En algún lugar dentro de ella, algo se había roto. No sabía cómo repararlo, o si quería hacerlo. Capítulo 2. El cautiverio del dinero. Las semanas que siguieron fueron un ciclo de horror que Mariana aprendió a compartimentalizar. Víctor vendería su cuerpo a Alejandro cada vez que sus deudas volvían a crecer. Alejandro, para su sorpresa, siempre pagaba generosamente, y con cada pago, Víctor se volvía más dependiente, más exigente. La rutina se convirtió en algo casi industrial. Mariana se prepararía, iría al departamento de Polanco, y luego regresaría a Iztapalapa, donde fingía que nada había sucedido, mientras su esposo gastaba el dinero en alcohol y apuestas. 3 meses después de la primera noche, Mariana descubrió que estaba embarazada. El test de farmacia mostró 2 líneas rosa pálido. Ella estaba sentada en el piso del baño, temblando. No sabía quién era el padre. Podría ser Víctor, aunque sus encuentros íntimos eran cada vez más raros y violentos. O podría ser Alejandro, cuyo cuerpo se había convertido en el refugio más familiar, aunque fuera de la manera más perversa. Cuando le dijo a Víctor, su reacción fue inesperada. Primero, la golpeó. Luego, después de que el alcohol lo calmó un poco, comenzó a ver el embarazo como una oportunidad. Alejandro querría saber, había dicho con una sonrisa malvada. Tal vez paga aún más si sabe que estás preñada. Mariana le rogó que no le dijera, pero Víctor estaba decidido. Cuando fue a entregar a Mariana la siguiente vez, le susurró algo a Alejandro. Mariana vio el cambio en su expresión, la dureza que cruzó sus facciones. «¿Es verdad?», preguntó Alejandro mirándola directamente. Mariana asintió, incapaz de hablar. Para su sorpresa,
Alejandro se levantó y pidió que salieran del dormitorio. En la sala de estar, iluminada por las luces de la ciudad nocturna, dijo algo que cambió todo. «Esto termina ahora». Víctor protestó, pero Alejandro tenía poder. Hizo una llamada. Minutos después, 2 hombres de traje entraron al departamento. Sin una palabra, escoltaron a Víctor fuera. Mariana escuchó sus gritos en el pasillo, sus protestas, sus amenazas. Luego, silencio. Alejandro se sentó en el sofá, mirándose las manos. «¿Por cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó. 3 meses, susurró Mariana. «¿Y tu esposo? ¿Te golpea?». Mariana no respondió, pero su cuerpo respondió por ella. Alejandro vio los moretones que ella intentaba esconder bajo el maquillaje. «Necesitas un lugar seguro», dijo Alejandro. «Voy a ayudarte, pero tienes que entender algo. Si aceptas mi ayuda, estarás en deuda conmigo de una manera completamente diferente». Mariana no sabía qué significaba eso exactamente, pero en ese momento, cualquier cosa era mejor que la vida que estaba viviendo. Lo que sucedió a continuación fue un cambio de realidad tan dramático que Mariana casi no podía procesarlo. Alejandro la llevó a un departamento más pequeño en la misma área de Polanco. Era hermoso, moderno, con vistas a la ciudad. Le dio tarjetas de crédito y le dijo que comprara lo que necesitaba. Contrató a una abogada, una mujer feroz llamada Catalina, que manejó el divorcio de Mariana con la precisión de un cirujano. Víctor desapareció. Alejandro había usado su influencia para asegurarse de que enfrentara cargos por tráfico de personas. Última noticia que Mariana supo, estaba esperando juicio en un centro de detención en el norte del país. Pero la libertad, Mariana descubrió, no era gratuita. Alejandro fue claro en sus expectativas. Ella viviría en el departamento que él proporcionaba. Ella aseguraría su salud y la del bebé. En cambio, ella sería su pareja, aunque no en el sentido tradicional. No era su novia, no exactamente. Era más como una posesión refinada, algo que él había rescatado y ahora poseía. «No soy un buen hombre», le había dicho Alejandro una noche, mientras estaban acostados en la oscuridad. «Pero soy un hombre de palabra. Si te comprometes conmigo, te cuidaré. Te protegeré, pero nunca me engañes. Nunca intentes dejarme». Mariana había aceptado porque en ese momento parecía el mejor de los males disponibles. Los meses de embarazo fueron extraños. Alejandro fue sorprendentemente atento. Fue con ella a todos los ultrasonidos. Compró todo lo que el bebé podría necesitar. Pero siempre había un borde a su amabilidad, una sensación de que ella estaba siendo cuidada, porque era su posesión, no porque él verdaderamente la amara. El bebé, una niña llamada Sofía, nació en octubre en una clínica privada de lujo. Cuando Alejandro la sostuvo por primera vez, algo cambió en su rostro. Mariana vio una vulnerabilidad que no sabía que existía en él. «Es perfecta», había susurrado. En los meses que siguieron al nacimiento de Sofía, Mariana se dio cuenta de que su relación con Alejandro era más complicada de lo que había inicialmente entendido. Él la mantenía confinada en cierto sentido, controlando dónde iba, con quién hablaba. Sus amigos de la infancia no eran bienvenidos. Su madre, cuando finalmente supo lo sucedido, fue rechazada en la puerta del edificio por seguridad. Pero también Alejandro la cuidaba de una manera que Víctor nunca había hecho. Pagó todas sus facturas médicas. Contrató a una niñera para ayudar con Sofía. Le dio una tarjeta de crédito sin límite para su uso personal. La llevaba a restaurantes finos, a galerías de arte, a lugares donde la gente estaba bien educada y hablaba en susurros. Mariana comenzó a entender que estaba siendo moldeada. Alejandro quería que se comportara de cierta manera, que vistiera de cierta manera, que pensara de cierta manera. Era como si estuviera siendo reprogramada, lentamente, de la mujer quebrada que era en alguien que él podía presentar al mundo. Un año después del nacimiento de Sofía, durante una cena en un restaurante de 5 estrellas, Alejandro hizo una pregunta que cambió todo nuevamente. «¿Podrías amarme?», preguntó, sus ojos grises buscando los suyos. No como forma de supervivencia, sino realmente. Mariana no sabía cómo responder.
Porque la verdad era complicada. Alejandro no era su salvador, aunque hubiera actuado como tal. Era más bien un carcelero amable, alguien que la había rescatado de un infierno solo para mantenerla en uno diferente, más cómodo pero no menos real. «No sé cómo amar», respondió ella honestamente. «He pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que no sé quién soy». Alejandro había asintiendo lentamente. Luego hizo algo que sorprendió a Mariana. Soltó su mano. «Entonces voy a ayudarte a descubrirlos», dijo. Capítulo 3. Los cimientos del cambio. Lo que Alejandro hizo a continuación fue inesperado. Comenzó a darle libertad. Primero, fueron cosas pequeñas. Le permitió que llevara a Sofía al parque sin vigilancia. Le permitió que visitara a su madre, aunque Catalina, su abogada, la acompañaba discretamente. Le permitió que buscara trabajo, aunque ambos sabían que no necesitaba dinero. Mariana, desorientada al principio, encontró que la libertad era aterradora y exhilarante al mismo tiempo. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían experimentado tráfico sexual. Fue allí donde conoció a otras mujeres cuyas historias eran aún peores que la suya. Escuchar sus voces, sus historias de resiliencia, algo cambió dentro de ella. Uno de los consejeros del grupo, una mujer llamada Rosa, se interesó en Mariana de una manera que iba más allá del protocolo de apoyo. Rosa era de la Merced, una zona pobre de la ciudad, y había escapado de su propia situación de abuso años atrás. Ahora trabajaba como asistente social, ayudando a otras mujeres a recuperar sus vidas. «¿Quieres trabajar conmigo?», le había preguntado Rosa un día después de una sesión. «No necesitas el dinero, lo sé, pero necesitas un propósito. Y estas mujeres necesitan a alguien que realmente las entienda». Mariana había aceptado. Cuando le dijo a Alejandro, su reacción inicial fue de rechazo. «Es peligroso», había dicho. «Esas áreas, esa gente, no es seguro para ti». Pero Mariana había permanecido firme. «No puedo pasar el resto de mi vida en una jaula de oro», le había respondido. «Incluso si es una jaula de oro, todavía es una jaula». Alejandro había presionado su frente contra la suya, en silencio durante un largo momento. Luego había asentido. «Está bien», había dicho, «pero iré contigo, o uno de mis hombres». Mariana había aceptado eso como un compromiso. Trabajar con Rosa fue transformador. Comenzó como voluntaria en un centro de acogida para mujeres en la Merced, un lugar que era caótico y hermoso y desgarrador. Vio a mujeres que habían sido vendidas como ella. Vio a niñas que habían sido abusadas. Vio a madres que se sacrificaban por sus hijos. Y vio resiliencia. Vio esperanza. Mariana comenzó a comprender que su historia no terminaba con Alejandro. Su historia podría ser sobre algo más. Durante esta época, su relación con Alejandro continuó evolucionando. Él comenzó a compartir más de sí mismo, partes de su vida que antes había mantenido privadas. Le contó sobre su infancia, sobre un padre que lo había presionado incesantemente para que tuviera éxito, sobre la soledad que sentía a pesar de su riqueza. «Cuando te vi por primera vez», había dicho una noche, mientras estaban acostados en la cama, «fue como si hubiera estado ciego toda mi vida y de repente pudiera ver. No sabía qué hacer con esa sensación. Así que hice lo que siempre hago. Lo compré». «¿Y ahora?», preguntó Mariana. «Ahora quiero ganármelo». Mariana pasaba sus días entre dos mundos. La mañana trabajaba con Rosa en la Merced, ayudando a mujeres a reconstruir sus vidas. La tarde regresaba al departamento de Polanco, donde Sofía la estaba esperando, ya con Alejandro, quien pasaba más tiempo en casa que antes. Una tarde, mientras Mariana estaba en el centro de acogida, Rosa le presentó a una mujer llamada Daniela. Daniela tenía 23 años y había sido víctima del tráfico durante 2 años. Estaba al borde del colapso psicológico, retraída, silenciosa, con cicatrices de autolesiones en sus brazos. Mariana se sentó con ella sin presionar, sin hacer preguntas, solo estaba presente. Finalmente, después de varias visitas, Daniela comenzó a hablar. «¿Alguna vez se siente mejor?», preguntó Daniela, sus ojos buscando los de Mariana. «Sí»,
respondió Mariana, pensando en Alejandro, en cómo la manera en que la veía estaba comenzando a cambiar la manera en que ella se veía a sí misma. Pero diferente a lo que esperas. No desaparece, pero aprendes a llevar el peso, y eventualmente encuentras personas que te ayudan a llevar algo del peso. Fue durante una de estas sesiones con Daniela cuando Alejandro llegó al centro, sin previo aviso. Mariana estaba sorprendida, porque Alejandro rara vez abandonaba su torre de vidrio en el centro de negocios para aventurarse en áreas como la Merced. «Necesitaba verte», dijo, tomándola aparte. «Mi empresa está financiando un nuevo programa, un programa que ayuda a mujeres como estas a reconstruir sus vidas. Capacitación laboral, vivienda transitoria, apoyo legal. Rosa recomendó que me hablara contigo. Ella dice que eres la persona perfecta para dirigirlo». Mariana lo miró fijamente. «¿Por qué harías eso?» «Porque estoy cansado de vivir solo por dinero», respondió Alejandro. «Y porque cuando estoy contigo, quiero ser alguien mejor». Mariana sintió algo cambiar dentro de ella. No era amor aún, no completamente, pero era algo más cercano a eso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Capítulo 4. Redención silenciosa. 6 meses después, Mariana dirigía el programa de reinserción. Era un éxito modesto pero tangible. 23 mujeres habían encontrado empleo, 16 habían completado programas de capacitación, 5 habían recuperado la custodia de sus hijos. Cada número representaba una vida reconstruida y cada vida representaba una oportunidad para que Mariana sanara un poco más. Alejandro había cumplido su promesa. El programa estaba bien financiado, aunque él rara vez hablaba de su generosidad. Mariana se enteraba por Rosa de que Alejandro había establecido un fondo en fideicomiso, fondos que crecerían con el tiempo, asegurando que el programa continuaría incluso después de que él perdiera interés. Lo que no sabía es que no planeaba perder interés. Fue en una noche tranquila, en el departamento, después de que Sofía hubiera sido acostada, cuando Alejandro hizo la pregunta que Mariana había estado esperando y temiendo. «¿Me casarías?», preguntó, sin anillo, sin rodillas, solo la pregunta plana pero cargada. Mariana estaba mirando por la ventana, viendo la ciudad nocturna extenderse debajo. La pregunta la sorprendió. No porque Alejandro la amara, ya había quedado claro que lo hacía, sino porque ella no estaba segura de que hubiera suficiente redención disponible para ella como para merecerlo. «¿Por qué?», preguntó ella. «Porque te amo», dijo Alejandro. «Y porque quiero que Sofía sepa que no eres mi posesión, eres mi familia. Quiero que entienda que el amor no es posesión». Mariana se dio vuelta. Alejandro se veía vulnerable de una manera que nunca lo había visto. Este hombre poderoso, este CEO que tenía el mundo en sus manos, estaba pidiendo permiso a la mujer cuya vida había comprado y vendido, indirectamente. «¿Y si digo que no?», preguntó. «Entonces respetaré tu decisión», respondió Alejandro, «pero el departamento sigue siendo tuyo, el dinero es tuyo, Sofía es tuya, la libertad es tuya, no cambia nada». Mariana se acercó a él, lo tomó del rostro, viendo los ojos grises que una vez la habían visto como un producto y que ahora la veían como la persona que realmente era. «Sí», dijo ella, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alejandro. «Que abandonemos el dinero, al menos en parte», respondió Mariana. «Que vivamos como personas normales, que Sofía vaya a una escuela pública, no a una privada, que trabajemos juntos en el programa, no simplemente lo financiamos desde una distancia, que seamos reales en lugar de pretender». Alejandro asintió lentamente. «Es una vida más pequeña de la que imagina». «Es una vida verdadera», respondió Mariana. «Y eso es todo lo que he querido». La boda fue pequeña, en una iglesia en la Merced. Mariana caminó hacia el altar sin padre, sin el ritual tradicional. Rosa la acompañó. Alejandro estaba esperando, con Sofía a su lado. El pequeño vestido de la niña complementando el traje gris del hombre que había aprendido que el amor no es posesión, sino presencia. El sacerdote les pidió que hicieran sus votos. Alejandro fue primero. «Prometo ser presente», dijo, «no simplemente en el sentido físico, sino en cada momento».
Prometo escucharte. Prometo permitirte crecer, cambiar, convertirte en quien necesites ser. Prometo honrar la fuerza que mostró al sobrevivir. Y prometo nunca, jamás, hacerte sentir como si fueras menos que valiosa. Cuando llegó el turno de Mariana, sintió las manos de Rosa apretando la suya desde el banco detrás de ella. Prometo recordar, dijo Mariana, su voz sorprendentemente fuerte, recordar dónde he estado para nunca olvidar dónde debo estar. Prometo construir una vida contigo que sea verdadera, no una vida que parece ser verdadera desde afuera. Prometo ser tu esposa, pero primero seré una mujer entera. Y prometo ayudar a otros a encontrar su propia totalidad, porque sé exactamente lo que es estar rota. Después de la boda, se fueron en tren a Oaxaca, un viaje simple, no una luna de miel de lujo. Pasaron una semana en un hostal, no en un resort de 5 estrellas. Comieron en mercados locales, no en restaurantes Michelin. Alejandro experimentó la vida como la mayoría de la gente la vive, y descubrió que la experiencia era más satisfactoria que cualquier cosa que su riqueza pudiera comprar. Cuando regresaron a la ciudad, algo había cambiado. Alejandro reducido sus horas de trabajo. La empresa pasó a manos de ejecutivos de confianza. Él y Mariana comenzaron a trabajar juntos en el programa de reinserción de tiempo completo. 2 años después de la boda, el programa se había expandido. Ahora había centros en 3 ciudades diferentes. 200 mujeres habían sido ayudadas. Mariana era reconocida como una experta en reinserción de víctimas de tráfico. Fue invitada a hablar en conferencias, a asesorar al gobierno, a compartir su historia. Y poco a poco, aprendió que su historia no era una de victimización completa. Era una historia de sobrevivencia, de redención, de la capacidad humana para cambiar, para amar de manera verdadera. Una noche, mientras preparaba la cena en su nuevo departamento más pequeño, porque habían decidido mudar a un lugar más modesto, aunque nunca tan pobre como el de Iztapalapa, Sofía corrió hacia Mariana con un dibujo que había hecho en la escuela. Era una imagen de una familia, un hombre, una mujer, una niña, todos tomados de las manos. Debajo, en letras grandes pero imperfectas, Sofía había escrito: «Mi familia hermosa». Mariana se sentó en el piso de la cocina y lloró, pero estos no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que finalmente podía nombrar sin miedo. Alejandro entró viendo a Mariana en el piso y sin preguntar simplemente se sentó a su lado y la sostuvo. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy entera», respondió Mariana. «Por primera vez en mi vida, estoy entera». Esa noche, después de que Sofía estuviera dormida, Mariana se sentó en el balcón del departamento, mirando la ciudad. No era el balcón de Polanco, que ofrecía vistas de torres de vidrio y riqueza. Era un balcón más modesto, que ofrecía vistas de la ciudad real, barrios que surgían de la pobreza, personas que luchaban, personas que se amaban a pesar de todo, personas que reconstruían sus vidas brick a brick. Alejandro se unió a ella, con 2 tazas de té. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En que la redención no es un destino», respondió Mariana. «Es un proceso, es algo que construimos cada día, con cada decisión que tomamos, con cada persona que elegimos amar, no porque nos completen, sino porque queremos ser mejores versiones de nosotros mismos». «¿Y somos mejor?», preguntó Alejandro. Mariana tomó su mano. «Sí, pero todavía estamos aprendiendo. Y pienso que eso está bien, porque si dejáramos de aprender, entonces significaría que hemos terminado de crecer, y no quiero terminar de crecer nunca». Alejandro besó su mano. En la ciudad debajo de ellos, millones de historias sucedían, millones de personas luchaban, millones de personas amaban. Y en un pequeño departamento, en un barrio de clase media de la Ciudad de México, 2 personas que habían comenzado sus vidas juntas de la peor manera posible, habían encontrado una manera de terminarlas juntas de la mejor manera posible. No fue un final perfecto. Los cuentos de hadas no mencionan los días en que Alejandro tenía que lidiar con sus propios demonios, los días en que Mariana aún tenía pesadillas sobre su tiempo con Víctor. No mencionan los años de terapia, los momentos de ira,
los momentos en que ambos cuestionaban si realmente podían hacer que esto funcionara. Pero mencionan los momentos en que la redención es posible, los momentos en que una persona puede mirar a otra y ver no lo que ha sido, sino lo que podría ser. Los momentos en que el amor verdadero y puro es suficiente para reconstruir todo lo que se ha roto. Mariana aprendió que la vida rara vez es un cuento de hadas, pero a veces, si trabajas lo suficientemente duro, si te permites confiar nuevamente, si permites que otros confíen en ti, puedes construir algo mejor que un cuento de hadas. Puedes construir una vida verdadera.